Existen 3 libros dentro de la Biblia que son llamados los escritos de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Proverbios nos enseñó que Dios es sabio y justo, y que el mundo fue creado para reflejar ese orden. Allí descubrimos que la vida parecía funcionar bajo una regla sencilla: el justo es recompensado y el malvado recibe castigo, como si siempre se recogiera exactamente lo que se siembra. Sin embargo, aparece Eclesiastés, un maestro que nos recuerda que no siempre ocurre de esa manera. Nos dice que la vida es incierta, a menudo injusta y tan difícil de comprender como tratar de atrapar el humo con las manos. Entonces surge la gran pregunta: ¿sigue siendo Dios justo y sabio en medio de todo esto? Esa incógnita se aborda profundamente en el último de los libros sapienciales, el libro de Job. El relato comienza con una escena muy particular, ambientada nada menos que en el cielo, presentado como un lugar donde las huestes celestiales se presentan ante Dios, casi como un consejo o sala de mando celestial. Allí se habla de Job, un hombre recto e íntegro que es puesto como ejemplo por Dios mismo. En ese momento aparece un personaje curioso. El texto lo nombra con el título de Satanás, que en hebreo significa el adversario, es decir, aquel que cuestiona. Él no es un villano clásico con cuernos, sino una figura cuyo papel es poner en duda la manera en que Dios gobierna el mundo. Su propuesta es provocadora: afirma que Job en realidad no ama a Dios por lo que él es, sino porque ha recibido abundantes bendiciones. Según este adversario, si se le quita todo lo que tiene, Job mostraría su verdadera naturaleza. Es decir, sospecha que Job no es fiel por amor, sino por conveniencia. Sorprendentemente, Dios permite que se realice esta prueba, entregando a Job en las manos de la desgracia. De un momento a otro pierde sus bienes, su salud y hasta a las personas que más amaba. Es una catástrofe total e inmerecida, porque Dios mismo había confirmado su inocencia. Lo impactante es que, a pesar de esta devastación, Job en los primeros capítulos aún es capaz de alabar a Dios y mantener su fe. Pero a partir del capítulo 3, lo vemos abrir su corazón y expresar en un poema doloroso toda la desesperación que llevaba dentro, llegando incluso a maldecir el día en que nació. Es en medio de esa oscuridad emocional que llegan algunos amigos a visitarlo con la intención de consolarlo. Sin embargo, en lugar de traer alivio, terminan acusándolo. Según ellos, si Job sufría tanto, era porque seguramente había cometido algún pecado oculto. Usando la lógica que aprendieron de Proverbios, razonaban que si Dios es justo y el mundo opera bajo su justicia, entonces Job debía estar recibiendo lo que merecía. A lo largo de 34 capítulos, estos amigos repiten acusaciones y teorías, llegando incluso a inventar posibles pecados que Job nunca cometió. Frente a cada una de estas afirmaciones, Job defiende con firmeza su inocencia. Y la realidad es que él estaba diciendo la verdad, era inocente. No obstante, Job se encuentra atrapado en un vaivén de emociones. Hay momentos en que confiesa que sigue creyendo en la sabiduría y justicia de Dios, pero en otros se siente tan quebrantado que llega a acusar a Dios de ser indiferente, injusto e incluso corrupto. El sufrimiento lo lleva a exigir que Dios mismo le dé una respuesta directa, que aparezca y se explique frente a él. Y sorprendentemente, eso es lo que ocurre. Dios irrumpe en la historia manifestándose en medio de una tormenta. Pero no responde a las preguntas de Job de manera literal ni le revela la conversación que tuvo con el adversario en el cielo. En lugar de eso, le da un recorrido impresionante por la creación. Dios comienza a mostrarle a Job la grandeza, la belleza y la complejidad del universo. Le plantea preguntas imposibles: ¿acaso podría él gobernar el mundo, sostener el orden de la naturaleza o comprender por completo cómo funciona? Le recuerda que hay incontables detalles de la vida que los seres humanos jamás podrán entender del todo, pero que él cuida y sostiene con sabiduría infinita. En ese recorrido incluso le muestra 2 criaturas imponentes y misteriosas, majestuosas y a la vez peligrosas, capaces de acabar con cualquiera. Dios subraya que, aunque sean aterradoras, también forman parte de su creación buena.
Con esto deja claro que lo que para los hombres parece caótico o amenazante, para él está dentro de un plan que trasciende nuestra comprensión. Lo que Dios responde a Job puede parecer extraño, porque nunca le da una explicación directa a su sufrimiento. Pero el mensaje es claro, la perspectiva humana es limitada, mientras que la de Dios abarca toda la complejidad del cosmos. Sus decisiones se mueven en un nivel de sabiduría tan profundo que ningún ser humano podría comprenderlo en su totalidad. Así, la exigencia de Job de que Dios se justifique resulta absurda, porque está pidiendo entender un nivel de realidad que está más allá de nuestras capacidades. Frente a esa revelación, lo único que queda en Job es reconocer su pequeñez, llenarse de humildad y descansar en la grandeza de Dios. Lo curioso es que Job nunca llega a saber el motivo exacto de su sufrimiento. Aún así, termina confiando en la sabiduría divina, encontrando paz en el temor y reverencia al Señor. Y justo después, el relato nos cuenta que Dios le devuelve a Job el doble de lo que había perdido. Ahora bien, esto no debe verse como un premio por haber pasado una prueba, ni como si al inicio hubiera sido castigado. Todo el libro nos mostró que su desgracia no fue consecuencia de algún pecado. Entonces, ¿por qué Dios le devuelve todo? La historia lo presenta como un regalo de gracia, un acto de bondad divina. No hay explicación lógica, simplemente la expresión de que Dios, en su soberanía, quiso restaurarlo. El resultado final es que Job se convierte en un hombre diferente, alguien capaz de confiar plenamente en Dios en los tiempos buenos y también en los tiempos malos. Ese es el verdadero punto del libro. Y así se cierra este recorrido por la literatura sapiencial. Proverbios nos enseñó que la vida tiene un orden de justicia, Eclesiastés nos recordó que la existencia está llena de incertidumbre y aparente injusticia. Y Job nos mostró que incluso sin respuestas, podemos confiar en la sabiduría infinita de Dios. Tomados en conjunto, estos tres libros nos ofrecen una visión profunda sobre cómo vivir con reverencia, con humildad y con sabiduría delante del Creador.